Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Y señoras y señores, sin más historias, vamos con la intro. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Y aquí tenemos Mousse Illuminé de el señor o los señores de Rouge Perfumerie. Bien, sin más historias, es una botella, pues estáis viendo cuadrada, la intención es súper clara, verde que te mueres, y un acabado en la botella, pues que es correcto, tampoco es que sea, pues, alucinante. El vaporizador funciona correctamente, también no es que sea lo mejor de lo mejor, pero esto aplicárselo es un gustazo para los viejetes, porque es muy vintage, muy vintage. Señoras y señores, pocas cosas que decir, pues la pegatinita, el taponcito que lleva aquí, pues un acabado con tela, dándole la vuelta y poco más. Bien, entonces, lo que toca el líquido, me gusta mucho el color que tiene, pues un verdoso así como oscuro y lleno de intención. Y vamos con las notas. Las notas van en bloque, no hacen distinción, y lo que sí puedo deciros que lleva flores blancas, laurel, abrótano, ciprés, incienso de olíbano, almizcle y cedro. A ver, no es una fragancia... ¿cómo decirlo? Una fragancia que única e irrepetible, pero es una fragancia que es muy del estilo y gusto de la perfumería, o de los que hemos conocido, mejor dicho, la perfumería de los años 70 y 80. Es súper vintage, es un recreo olfativo, es una vuelta atrás, es una fragancia que es relativamente joven, que es del 2000 y pico, 2019 si mal no recuerdo, y se presta mucho a todo esto. Carga de intención, con musgo de roble, notas verdes a morir, ¿para qué quieres más? Y las flores pues están de una forma completamente presencial. No es una fragancia que vaya a descubrirnos el universo, pero es muy cómoda de llevar pues por las mañanas y por las tardes. Por la noche, me chirría. Es una fragancia súper masculina. Y ahí es donde vamos a tener un problemita con las damiselas, porque a las mujeres seguramente nos van a torcer un pelín el morro, porque está cargaica de musgo de roble. Entonces ahí podemos tener un problema, porque el musgo de roble, de la forma que está tratada, esta de aquí, esta Rouge Illuminé, es muy especial. Porque el musgo de roble, de la forma en la que está tratada esta Mousse Illuminé, es un tanto especial. De todas formas, también voy a equivocarme, en lugar de decir mousse voy a terminar diciendo rouge y viceversa. O sea que esto va a ser una locura total. Bueno, Mousse Illuminé. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante pues aproximadamente una hora. Es una fragancia que tiene mucha longevidad, supera las 10 horas sin necesidad de reaplicaciones. Con calor ya sabemos lo que hay, que se vienen abajo, ves lo que tenemos con estas de aquí. Y pues en la progresión olfativa vamos a sentir todo el tiempo verde, verde, verde. Las flores blancas están simplemente adornando. Efectivamente, cuando vaporizamos tenemos un touch muy importante de verdor, mucho verdor, más todavía, y ligeros tramos cítricos, pero son ligeros, porque es lo que es, y no engaña a nadie esta de aquí, si veis los colores, o sea, es intención vintage y recreaciones olfativas al más puro estilo de la vieja escuela, sin ningún tipo de concesiones. Es que ni siquiera no penséis que termina dulce porque se vaya ambarando. No, la flor blanca además termina almizclando un pelín, pero no endulzando de una forma como una Givenchy Gentleman para hombre, ni muchísimo menos. Endulzan, matizan y te dejan ahí el regustillo fino del final, pero en el secado de verdad que para nada. Seguimos teniendo verdor, 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 y además hay ciertas notas que recuerdan muy mucho en Mousse Illuminé a los tramos de rosa, pero de verdad que queda clarísimo lo que es y lo que está buscando. No me quiero repetir más. En momentos en los que utilizarlo, ya lo he dicho, por la mañana o por la tarde, las damas que se alejen, porque yo sé que posiblemente no les vaya a gustar. Esto es muy hombre, muy hombre. Esto es
una fragancia para heterosexualos, ¿vale? Muy heterosexualos. O es que es así, es una fragancia heterosexual. Hay que poner una definición, que sé que sois muy clasistas, la mayoría de vosotros, y os gusta poner definiciones, y yo digo que esto es una fragancia súper heterosexual. Venga, pues ya está, hablando de fragancias, ya está, esto también dicho. Y la verdad es que, a ver, Stella, la proyección, que ya sabéis que se queda en distancia corta, pero se queda a 1 metro perceptible, o sea que vamos, esto no se va ni con, vamos, ni restregándote con un estropajo. Se queda sutil, ¿eh? No os penséis que es tanto como una Iris Moss, que está súper cargada y que además es muy atosigante. No, aquí estamos trabajando las sutilezas más verdes, más herbales de los años 80, 70, 80, principios de los 90, que ya casi nos olvidamos. Pero es una fragancia que rinde tributo a esos años, 70 y 80. Momentos donde utilizarlos, me refiero a actos y tal, pues para el trabajo, para cuando os apetezca, no hay problema. Para las bodas, no es una fragancia que yo encuentre para ir a una boda. Me da igual si es de mañana, de tarde o de noche. Es muy del día a día, es muy after gin también. Tiene unos tramos que son sport, con lo cual te lo puedes poner con lo que te venga en la real gana, que vas a ir estupendo. Y fresco, sobre todo fresco y limpio, ¿de acuerdo? No encuentro que sea una fragancia excesivamente que tiende hacia lo jabonoso ni nada de esto. Sí es una fragancia pulcra, pero poquito más. Me gusta también porque además es la típica fragancia que nosotros, los tiarrones de los 70 y los 80, nos gusta echarnos cuando nos terminamos de afeitar. Entonces, esta de aquí, tenerla presente. Y como hay más línea, pues tiréis de línea y os echéis el bálsamo. Así que nada, creo que hay línea, ¿eh? Esto me lo estoy inventando, tengo que decirlo bien claro que me lo estoy inventando, pero lo ideal sería que hubiese un bálsamo. La verdad es que lo desconozco, tendría que mirarlo, porque lo que hago yo es que me termino de afeitar y me lanzo aquí unos splash en la mano y me latizo en la cara, literalmente, no estoy exagerando, de verdad, que me latizo en la cara esta de aquí. Entonces, así que tengo yo la cara como la tengo, llena de manchas por todos lados y de cosas extrañas. Bueno, que ya está, que no me quiero alargar más con la fragancia, es una fragancia muy chula que os recomiendo, caballeros, y nos vemos en el próximo vídeo. Encantado de haberos presentado esta joyita tan bonita, tan graciosa. Es la botella pequeña, siempre no voy a estar sacando botellones. Bueno, próximamente sí. Y ya está. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored?